Hola, bienvenidos a Momento Saludable. Hagamos una reflexión rápida. Quiero que piensen por un momento en un ecosistema natural, un bosque majestuoso. Cuando todo funciona en armonía, vemos vida por todas partes. Árboles altos, un suelo rico en nutrientes, animales llenos de energía. Es un sistema que se regula y se repara a sí mismo. Pero si le quitamos su fuente de energía principal, el sol, todo el ecosistema decae. La vida se apaga lentamente. Nuestro cuerpo, en su infinita complejidad, es exactamente igual. Es un ecosistema biológico que depende de una fuente de energía interna para prosperar. Y hoy vamos a hablar de cómo mantener esa fuente de energía fluyendo con toda su fuerza. Esto nos lleva a la gran pregunta que vamos a abordar. Hemos oído rumores. Hemos leído titulares sobre una molécula, la nicotinamida ribosa, que promete revitalizarnos desde adentro de una manera casi increíble. ¿Es realmente una vitamina milagrosa? ¿Puede, como se dice, reparar nuestro código genético fundamental, nuestro ADN? Les invito a quedarse conmigo en este viaje de descubrimiento. Porque vamos a explorar la ciencia profunda detrás de esta promesa. No lo haremos desde un laboratorio frío y estéril, sino desde la perspectiva de la vida misma, utilizando la metáfora más poderosa que existe. La naturaleza. Vamos a entender cómo podemos, en cierto modo, aprender a despejar las nubes para que nuestro sol interior vuelva a brillar con la intensidad para la que fue diseñado. Empecemos esta expedición. Todos sabemos lo que es el envejecimiento en la superficie. Lo sentimos en nuestro día a día. Es esa energía que parece tener una fecha de caducidad a media tarde. Esa recuperación después del ejercicio que ahora toma 2 días en lugar de 1, esa piel que ya no tiene la misma elasticidad que recordamos. Pero, ¿qué está pasando realmente bajo el capó, en el universo que es cada una de nuestras células? Para entenderlo, sigamos con nuestra analogía. Imaginen que nuestro cuerpo es un árbol magnífico y centenario. A medida que este árbol envejece, una capa de nubes, sutil pero persistente, comienza a formarse en el cielo. Esta cubierta de nubes es la representación perfecta del proceso de envejecimiento. No es una sola cosa, sino la acumulación de muchas. Son las toxinas ambientales. Son los productos de la glicación avanzada, esa especie de caramelo pegajoso que se forma cuando el azúcar se adhiere a nuestras proteínas y las vuelve rígidas. Son las células senescentes, esas ramas muertas que se niegan a caer y que en lugar de contribuir, consumen recursos y liberan sustancias inflamatorias. Es la inflamación crónica de bajo grado. Esa llovizna constante que desgasta todo el ecosistema. El resultado final de todas estas nubes es que cada vez llega menos luz solar a las hojas del árbol. La fotosíntesis, el proceso de creación de energía, se vuelve lenta e ineficiente. El árbol sigue de pie, por supuesto, pero ya no crece con el mismo vigor. Sus hojas, que son nuestras células, no se renuevan con la misma vitalidad. Sus defensas contra las plagas y enfermedades disminuyen. Esta sombra constante y creciente es la causa biológica fundamental de muchos de los síntomas que asociamos con el inexorable paso del tiempo. Y esa luz solar, ese sol interior que es sofocado por las nubes del tiempo, tiene un nombre científico. Entenderlo no es solo una curiosidad, es la clave para tomar el control de nuestra salud. Esa energía primordial, ese sol para cada una de nuestras billones de células, se llama NADI, o nicotinamida adenina dinucleótido. Es un nombre largo y técnico. Lo sé, pero su función es la más simple, elegante y vital de todas, es la molécula de la vida y la energía. El NADI es una coenzima, lo que significa que es una molécula ayudante que permite que otras enzimas hagan su trabajo. Y resulta que es ayudante en cientos de reacciones metabólicas cruciales.
Es el vehículo principal que transporta la energía que extraemos de los alimentos que comemos y la lleva hasta nuestras mitocondrias, esas diminutas pero increíblemente poderosas centrales eléctricas dentro de las células. Las mitocondrias usan el NADI para producir ATP, la moneda universal de la energía. Sin suficiente NADI, nuestras células simplemente no pueden pagar sus facturas de energía. No pueden funcionar. La historia del NADI no es una moda pasajera. Fue descubierto hace más de un siglo, en 1906, por Arthur Harden y William John Young, quienes estudiaban el proceso de fermentación de la levadura. Ganaron un premio Nobel por sus trabajos relacionados. Desde entonces, la investigación sobre el NADI ha sido la base de nuestra comprensión del metabolismo y ha contribuido a múltiples premios Nobel más. Esto no es algo nuevo, es una piedra angular de la bioquímica. Pero su trabajo no termina en la producción de energía. El NADI es también absolutamente esencial para activar a los equipos de mantenimiento, reparación y defensa de nuestro cuerpo. Es el combustible de la longevidad. Y aquí llegamos al núcleo del problema, la razón biológica por la que esa cubierta de nubes se vuelve tan densa con los años. Los estudios científicos, realizados en las últimas décadas, son unánimes y contundentes. Nuestros niveles de NADI disminuyen de forma drástica, constante y progresiva con la edad. Se estima que a los 50 años, tenemos aproximadamente la mitad del NADI que teníamos en la plenitud de nuestros 20. La mitad. Imaginen lo que eso significa en términos prácticos. Es como si el sol, cada año que pasa, brillara un poco menos. El árbol entero, nuestro cuerpo, lo resiente profundamente. La energía disminuye, las defensas bajan, el pensamiento se nubla y, lo que es más crucial para nuestra conversación, la capacidad del árbol para repararse a sí mismo se ve severamente comprometida. Ante este panorama, que podría parecer desolador, la ciencia se ha hecho una pregunta lógica, optimista y poderosa. ¿Existe alguna manera de disipar esas nubes? ¿Podemos, de alguna forma, restaurar el suministro de luz solar a nuestras células? La respuesta, afortunadamente, es un emocionante y rotundo sí. Y aquí es donde la nicotinamida ribosa entra en escena, no como un milagro, sino como una solución científica. La nicotinamida ribosa, o NR, es una forma de la vitamina B3. Es un nutriente, algo que nuestro cuerpo reconoce y sabe utilizar. Lo que la hace tan especial y ha generado tanto interés científico es su asombrosa eficiencia como precursor de NADI. ¿Qué quiere decir esto en nuestra analogía? La NR no es el sol. Repito, no es el sol. Es la herramienta más avanzada que hemos encontrado para ayudar a despejar el cielo. Imaginen que tienen diferentes formas de intentar quitar esas nubes. Podrían soplar con todas sus fuerzas, lo que sería el equivalente a intentar obtener NADI de otras fuentes menos eficientes como el triptófano. El efecto sería mínimo y agotador. Podrían usar otras formas de vitamina B3, como la niacina. La niacina puede aumentar el NADI, sí, pero es como usar una máquina que, además de despejar algunas nubes, genera mucho calor y efectos secundarios. Como ese conocido enrojecimiento de la piel llamado nascent flush. O podrían considerar el NMN. Otra molécula precursora muy popular. El debate científico aún está activo sobre cómo exactamente el NMN entra en la célula para convertirse en NADI. Sin embargo, para la nicotinamida ribosa, la ciencia ha descubierto que posee vías de transporte específicas, como si tuviera una llave de acceso VIP que le permite entrar en la célula de manera muy directa y eficiente. Nuestro cuerpo absorbe la NR, la transporta a las células y la convierte directamente en NADI con muy pocos pasos y un gasto energético mínimo. Es, hasta la fecha, una de las formas más directas, seguras y estudiadas en humanos para elevar los niveles de nuestro sol interior.
Esto no es una teoría. Es ciencia validada en múltiples estudios clínicos. Y cuando logramos aumentar los niveles de NADI, cuando la luz del sol vuelve a bañar nuestras células con su energía, ocurren cosas maravillosas. La más profunda y fundamental de ellas tiene que ver con el manual de instrucciones de la vida, nuestro sagrado ADN. Dentro de cada árbol, en su semilla, en su código genético, está el plano detallado de cómo debe ser, de su potencial. Nuestro ADN es ese plano maestro. Pero este plano no está guardado en una caja fuerte, está expuesto al mundo, y sufre daños constantes por el simple hecho de vivir. La radiación ultravioleta del sol, los contaminantes que respiramos, incluso los subproductos de nuestra propia producción de energía, son como pequeñas manchas de tinta y rasgaduras que caen sobre este plano. Para protegerlo, contamos con un equipo de jardineros genéticos incansables. Las más importantes de estas enzimas se llaman PAR. Su trabajo es patrullar incansablemente nuestro genoma de 3.000 millones de letras. Cuando encuentran una rama rota, una hoja dañada, una imperfección en el plano, acuden de inmediato a repararla. Son los guardianes de nuestra integridad genética. Pero estos jardineros, como cualquier ser vivo, necesitan energía para trabajar. Necesitan la luz del sol. Y su principal fuente de energía, el combustible que usan para cortar, pegar y restaurar, es el NADI. De hecho, los procesos de reparación del ADN son tan demandantes que consumen enormes cantidades de NADI. Ahora, conectemos todos los puntos de esta historia. Si con la edad tenemos menos luz solar, NADI, disponible, ¿qué les pasa a nuestros dedicados jardineros? Exacto. Están obligados a trabajar a la sombra. Se vuelven lentos, menos eficientes. Su vista falla. Pueden pasar por alto daños pequeños, que con el tiempo se acumulan y se convierten en problemas mayores. Es como un jardinero que intenta podar un rosal con tijeras sin filo y con poca luz. El resultado no será bueno. Al suplementar con nicotinamida ribosa y, por ende, aumentar nuestros niveles de NADI, estamos literalmente volviendo a iluminar el jardín con la luz del mediodía. Les estamos dando a nuestros jardineros genéticos toda la energía que necesitan para hacer su trabajo con la máxima precisión. Les permitimos ver cada detalle, cada pequeña imperfección en el plano, y repararla con maestría antes de que se convierta en un problema. Así que, ¿es un milagro? No. Es como cuidar un jardín de forma experta. No creas el árbol, pero le das el agua, los nutrientes y, sobre todo, la luz que necesita para que pueda expresar su máximo potencial genético. Estamos apoyando la increíble inteligencia innata de nuestro cuerpo para sanarse y mantenerse. Y cuando el sol vuelve a brillar con fuerza sobre el árbol, los beneficios son evidentes y sistémicos en todo su ser. No solo se reparan las ramas, el árbol entero prospera. Pensemos en los beneficios en términos tangibles. En un día en la vida. Primero, las raíces fuertes, que representan nuestro metabolismo y energía. Unas raíces sanas absorben mejor los nutrientes. Con más NADI, nuestro metabolismo energético se vuelve más eficiente. Esto se traduce en despertarte por la mañana sintiéndote realmente descansado. No necesitando 3 alarmas para salir de la cama. Es llegar a las 6 de la tarde y todavía tener energía para jugar con tus hijos o salir a caminar. En lugar de caer rendido en el sofá. Es una energía de base, no un pico nervioso. Luego, el tronco robusto, nuestra salud muscular y estructural. El NADI es vital para la función muscular. Unos niveles óptimos pueden ayudar a mantener la fuerza y la resistencia física. Es la capacidad de subir las escaleras sin sentir que te falta el aire, o de llevar las compras del supermercado sin que parezca una hazaña olímpica. Después, las hojas vibrantes, que son el reflejo de nuestra salud celular y nuestra piel.
Una célula de la piel que recibe suficiente energía y puede reparar su ADN. Es una célula que se mantiene joven y funcional por más tiempo. No es un efecto de la noche a la mañana. Es la inversión a largo plazo en las fábricas de colágeno y elastina de tu cuerpo. Lo que puede traducirse en una piel con mejor apariencia, más elasticidad y una mayor capacidad de regeneración. Finalmente, los frutos abundantes, que representan nuestra función cognitiva y vitalidad general. Un árbol sano da buenos frutos. Nuestro cerebro es un órgano que consume una cantidad desproporcionada de energía. Optimizar los niveles de NAD apoya la salud de nuestras neuronas. Es ese momento a media tarde en el que normalmente buscas tu tercera taza de café, pero en su lugar, encuentras un momento de claridad y enfoque. Es recordar nombres, fechas y dónde dejaste las llaves con más facilidad. Es mantener la agudeza mental que te permite seguir aprendiendo, creciendo y disfrutando de la vida. Todo esto suena maravilloso, pero ¿cómo empezamos a cuidar nuestro propio jardín interior de forma práctica? Como siempre en Momento Saludable, lo hacemos con sabiduría, paciencia y, sobre todo, responsabilidad. El primer paso, el más importante e innegociable, consulta a tu jardinero principal. Tu médico. Antes de añadir cualquier nutriente nuevo a tu rutina, es absolutamente esencial que hables con un profesional de la salud. Él conoce tu terreno particular, tu historial médico, tus condiciones preexistentes y puede guiarte de la mejor manera. La salud personalizada es la mejor salud. En cuanto a la dosis, la cantidad de luz adecuada, la mayoría de los estudios clínicos en humanos que han demostrado beneficios utilizan dosis que van desde los 300 miligramos hasta 1 gramo al día. Una dosis de inicio común, segura y muy bien tolerada es de 300 miligramos diarios, preferiblemente por la mañana. Esto ayuda a alinear el pico de energía celular con tu ciclo de actividad natural. La calidad del nutriente es fundamental. El mercado es un campo enorme y no todo lo que brilla es oro. Es vital buscar marcas que utilicen la forma patentada y clínicamente estudiada de NR, que garantice su eficacia y seguridad. Busca sellos de calidad de terceros, como NSF o GMP, que certifiquen que estás obteniendo un producto puro y potente. Estás invirtiendo en la restauración de una obra de arte, tu propio cuerpo, así que usa los mejores materiales. Y por último, gestiona tus expectativas y entiende el entorno completo. La nicotinamida ribosa no es una pastilla mágica que funciona en 24 horas. Recuerda que la luz del sol no es lo único que necesita un árbol. También necesita agua pura, hidratación, buena tierra, nutrición de calidad y espacio para crecer, ejercicio. La NR es más potente cuando se combina con un estilo de vida saludable. De hecho, el ejercicio es una de las pocas cosas que también ha demostrado aumentar naturalmente los niveles de NAD y combinarlos es crear una sinergia poderosa. Así que, para concluir nuestro viaje de hoy, volvemos a nuestra pregunta inicial. ¿Es la nicotinamida ribosa una vitamina milagrosa? Mi conclusión, después de revisar la ciencia y reflexionar sobre la biología, es esta: el milagro no está en la vitamina, el milagro eres tú. El milagro es la increíble, casi mágica, capacidad de tu cuerpo para regenerarse, para sanar, para crear energía a partir de la luz, el aire y los alimentos. La nicotinamida ribosa no es magia, es una herramienta científica elegante y precisa que nos permite quitar los obstáculos que el tiempo y la vida han puesto en el camino, para que el increíble poder que ya reside en nuestras células pueda manifestarse de nuevo en todo su esplendor. No se trata de encontrar un sol artificial, sino de aprender a despejar las nubes para que nuestro propio sol interior brille con la intensidad para la que fue diseñado desde el principio de nuestra existencia. Se trata de empoderar nuestra biología, de trabajar en equipo con ella. Ahora es tu turno de participar en la conversación.
Quiero que esta comunidad sea un bosque de ideas. ¿Qué te ha parecido esta analogía del árbol y el sol? ¿Qué haces tú en tu vida diaria para despejar las nubes y cuidar tu energía? Comparte tus estrategias, tus dudas y tus experiencias en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y aprender de la sabiduría colectiva de esta comunidad. Si este video te ha iluminado el camino o te ha aportado valor, el mejor regalo que puedes darnos es un me gusta. Con ese simple gesto, nos ayudas a que este mensaje de salud empoderada llegue a más personas. Y si no quieres perderte ni un solo momento saludable, asegúrate de suscribirte al canal y activar esa importantísima campanita. Gracias por haber compartido este momento tan especial conmigo. Cuida tu ecosistema interior, nútrelo, y sobre todo, déjalo florecer. Nos vemos en el próximo video. Con toda la energía.